En Marcos 11:24 Jesús dice: por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, aquí hay algo muy importante. Cristo dijo que todo lo que pidieres o todo lo que tú anhelas que Él quiere o que tú quieres que Él haga contigo, tienes que orarlo, tienes que creerlo. Mira por qué tú tienes que orar. Porque Dios solamente va a responder a la oración que tú hagas. Si tú y yo no oramos, no tendremos derecho a recibir lo que Dios o lo que nosotros anhelamos recibir de parte de Dios. Porque Dios dice que todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Dando a entender que tú solamente recibes lo que pides. Tú solamente recibes lo que oras y lo que crees. Por eso Cristo dice, el pasaje que acabamos de leer, Marcos 11:24, y todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Por eso el tema de ahora es, ¿por qué tienes que orar? Escucha bien, esta es la enseñanza para todos los que son nuevos. Amén. Dios te bendiga, gracias por la rosita que estás enviando, Dios te bendiga. Todas las personas que están conectadas, escucha bien, los que están aquí conectados por primera vez, estamos hablando bajo el tema, esta enseñanza se titula ¿por qué tienes que orar? ¿Te has preguntado alguna vez por qué yo tengo que orar? Y Cristo en Marcos 11:24, Jesús dijo que todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Dando a entender que tú solamente vas a recibir. Escucha bien, es muy importante. Esta enseñanza te va a bendecir mucho. Jesús dice en Marcos 11:24, todo lo que pidieres orando, creyendo, lo recibiréis. Dando a entender que todo lo que tú anhelas recibir de parte de Dios tiene que ser orado y tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Ana, Dios te bendiga, muchas gracias. Tú no puedes recibir lo que no has orado y lo que no has creído. Por eso Cristo nos revela por qué tenemos que orar. Porque Dios solamente responde a la oración. Escucha bien. Tú puedes tener un anhelo grande de Dios en tu vida. Tú puedes tener una petición grande. Pero si no la oras y si no la crees, no la vas a poder ver sobre tu familia. Por eso Cristo dice, todo lo que pidieres orando. Marcos 11:24. Todo, es todo. Todo lo que tú anhelas que Dios haga en tu vida, tienes que orarlo. Si tú quieres que Dios te dé una familia, tienes que ser orado. Tú quieres que Dios te dé una casa, tienes que ser orado. Tú quieres que Dios te use, que Dios te transforme, tiene que ser orado. Cristo dice que todo para que se manifieste tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Es muy importante. Por eso el tema es, gloria sea al Señor, ¿por qué tienes que orar? El tema de ahora es, la enseñanza de ahora es, gloria sea al Señor. La enseñanza de ahora es, gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. La enseñanza de ahora es, ¿por qué tú tienes que orar? Esa es la enseñanza del día de ahora. ¿Por qué tú tienes que orar? Por eso el primer punto es, escucha bien, porque todo lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer por medio de la oración. Es muy importante. Así que esta enseñanza yo quiero dársela despacio. Marcos 11:24. Todo lo que tú anhelas para recibirlo, tiene que ser orado, tiene que ser creído para que pueda ser manifestado. Tú no puedes recibir, escucha bien, tú no puedes recibir lo que no has orado y lo que no has creído. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dice que para que tú recibas lo que anhelas en tu corazón, debes de orarlo, debes de creerlo para que puedas ver la manifestación. O sea, mira lo importante que es la oración. Ahora, en Mateo capítulo 7, versículo 8, dice la Biblia, y todo lo dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Ahora escucha bien, todo aquel que pide, porque todo aquel que pide recibe, pero es el que pide, es el que busca, es el que toca, es quien se le abre. Por eso Isaías 55:6 dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué Isaías 55:6 dice que busquemos a Dios? Porque Dios no se manifiesta, escucha bien, Dios no se manifiesta donde no lo buscan. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová. ¿Por qué el profeta Isaías dice, buscad a Jehová? Porque Dios no se manifiesta donde no lo buscan. Dios no puede traer una respuesta donde no lo están buscando. Isaías 55:6 dice que si tú no buscas a Dios,
Dios no se va a manifestar. Para que Dios, amén, para que Dios haga algo en nosotros, debe de haber una búsqueda de nosotros hacia Dios. Mira la importancia por la cual tú debes de orar. Porque si tú no oras, si tú no buscas a Dios, Dios no se manifiesta. Dios solo se manifiesta donde lo anhelan, donde lo desean, donde lo buscan. Por eso Dios anhela que tú lo anheles. Dios desea que tú lo desees. Dios busca a alguien que lo busque. Santiago 4:5 dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente, dando a entender que el Espíritu Santo anhela que tú lo toques. Anhela, gloria sea al Señor, que tú seas tocado por ese toque fresco de la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo vengo a decirte en esta hora que la importancia por qué tú tienes que orar. Ahora, otro punto muy importante. ¿Por qué tú tienes que orar? Escucha bien. Porque la oración, tú puedes apuntar los puntos, porque la oración es una necesidad. Lucas capítulo 18, versículo 1 en adelante. Jesús le refirió una parábola a los discípulos. Lucas 18, 1 en adelante. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración es una necesidad en tu vida y en la mía. Por eso la enseñanza de ahora es ¿por qué tú tienes que orar? ¿Te has preguntado alguna vez por qué yo tengo que orar? ¿Por qué Dios manda que nosotros oremos? Porque todo lo que tú anhelas recibir de parte de Dios, solamente lo vas a obtener cuando ores, cuando lo creas. La manifestación en tu vida es respuesta a la oración que tú has hecho. Toda manifestación que Dios va a hacer en tu vida, toda respuesta, es en respuesta a la oración. Entonces es muy importante. ¿Por qué tú tienes que orar? Lucas 18, 1 en adelante. Jesús, dice la Biblia, le refirió una parábola a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Escucha bien. Número 1, la oración es una necesidad. Por eso el tema es ¿por qué tú tienes que orar? Y aquí está la respuesta. Porque la oración es una necesidad en tu vida. Ahora, ¿qué es una necesidad? Por ejemplo, comer es una necesidad. Dormir es una necesidad. Respirar aire es una necesidad. ¿Por qué? Porque si tú no duermes te mueres. Si tú no comes te mueres. Si tú no respiras te mueres. Escucha bien. Es una necesidad. Ahora, hay cosas humanamente que aunque sean una necesidad, tú no las puedes hacer todo el tiempo. Por ejemplo, tú no puedes comer todo el tiempo, comiendo todo, cada ratito, cada momento. No, son 3 veces las que tú y yo tenemos que comer físicamente. Entonces, tú no puedes comer todo el tiempo. Tú no puedes bañarte todo el tiempo. Tú no puedes dormir todo el tiempo porque te vas a aburrir. Mas, sin embargo, Pablo dice en Efesios 6:18, dice, ve, orando en todo tiempo. Dando a entender que lo único, escucha bien, lo único que no tiene límite en tu vida y en la mía es la oración. Por eso el tema es, ¿por qué tú tienes que orar? Número 1, porque la oración es una necesidad. La oración es como el aire, que si no respiras te mueres. La oración es como dormir, si no duermes te mueres. La oración es como comer, si no comes te mueres. Aunque estas cosas son necesarias, no se pueden hacer todo el tiempo. Mas sin embargo, Pablo dice en Efesios 6:18 que sí podemos orar todo el tiempo. Todo el tiempo tú puedes orar. La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8, quiero que los hombres, dice el apóstol Pablo, oren en todo lugar. La oración no tiene límite. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Porque la enseñanza de ahora es ¿por qué tú tienes que orar? Esa es la enseñanza que estoy dando ahora. ¿Por qué tú tienes que orar? Esa es la enseñanza. Y quiero darla un poco de espacio para que usted se le pueda quedar en su mente. ¿Por qué tú tienes que orar? Mira lo que dice Mateo 26:41. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque el que ora no entra en tentación. El que ora, gloria sea al Señor, no puede entrar en tentación porque la oración te guarda, la oración te sostiene. Por eso Cristo dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que tú y yo tenemos que orar para no entrar en tentación. Ahora, ¿por qué también tenemos que orar? Porque Cristo dijo, escucha bien, porque Cristo dijo que había que orar. Aquí en Mateo 26:41, Cristo lo está diciendo, que tú y yo debemos de orar. Entonces, ¿por qué tenemos que orar? No porque el hombre lo dice,
sino porque Cristo lo dice, su palabra nos dice, Cristo es nuestro ejemplo. Hebreos 12 dice, puesto los ojos en Jesús. Cristo es nuestro maestro, nuestro mejor Señor, el Dios poderoso. Él es nuestro mejor maestro. Y Él nos dice a nosotros como discípulos que debemos de orar para no poder entrar en tentación. Muy importante, por la razón que tú tienes que saber por qué tienes que orar. Para no entrar en tentación. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque Cristo dijo que había que orar. Es decir, no lo digo yo, no lo dice el hombre, lo dijo Cristo Jesús, que teníamos que orar. Otro punto muy importante, ¿por qué tenemos que orar? Escucha bien, por eso la enseñanza del día de ahora es ¿por qué tú tienes que orar? Gloria sea al Señor. Amén, dice despacio, amén, claro que sí. Trataré, gloria sea al Señor, de hablar un poco más despacio, porque estamos en una enseñanza. Usted me disculpa ahí, gloria sea al Señor. Amén. Otro punto muy importante, recuerde que la oración de ahora es, la predicación de ahora es bajo el tema, ¿por qué tú tienes que orar? Esa es la enseñanza que estoy dando ahora sobre la oración, bajo ese tema, ¿por qué tú tienes que orar? ¿Por qué tengo que orar? Mira lo que dice, otro punto muy importante, Filipenses 4, 6 y 7. Porque José, muchas gracias. ¿Por qué tú tienes que orar? Es muy importante. Dice Filipenses 4, 6 y 7. Bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracia delante de Dios. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque el que no ora vive afanoso. La oración termina con el afán. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque cuando una persona no ora, vive afanoso. Cuando una persona no ora, vive preocupada, comienza a afanarse, comienza a preocuparse, comienza a actuar en su fuerza. Pero la pregunta es, ¿por qué tú tienes que orar? Porque la oración te saca del afán y de la preocupación. Mira lo que dice el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿En respuesta en qué? En la oración. Pablo nos revela que la oración traerá la paz de Dios. Es que la oración es la puerta para que tú entres a la presencia de Dios. En la presencia de Dios, Salmos 16:15 dice, Salmos 16:11, perdón, dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Salmos 16:15 dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y Filipenses 4 y 6 dice, por nada estéis afanosos. Si no, dice, dale a conocer a Dios en oración. Amén, con toda oración y ruego, con acción de gracia. Ahora el versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses dice que la oración trae la paz de Dios que guarda mi mente y guarda mi corazón. La oración es como un cerco en el mundo espiritual. Pablo dice que cuando tú oras, la oración trae la paz y esa paz es como un cerco. Por eso dice, guarda tu mente, guarda mi mente y guarda mi corazón. ¿Por qué? La palabra guardar significa cercar, proteger o esconder. Escucha bien. La palabra guardar significa cercar, esconder o proteger. Es muy importante. Es decir, que una persona, escucha bien, que una persona que no ora, su mente, su corazón están desprotegidos. Porque el cerco de Dios viene cuando tú oras. Pablo dice que después de que tú oras, viene la paz de Dios, guardando tu mente, guardando tu corazón en Cristo Jesús. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración quita el afán. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración atrae la paz de Dios. La oración atrae la presencia de Dios. La oración es la puerta que te lleva a entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué tú tienes que orar? Escucha bien, ¿por qué tú tienes que orar? Porque la oración es como un cerco alrededor tuyo. El día que tú no oras, tu mente y tu corazón están desprotegidos. Porque hay algo que Satanás anhela controlar en la vida de una persona. Es su mente y es su corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dando a entender que hay un enemigo que anhela controlar tu mente y controlar tu corazón. Cuando el proverbista dice en Proverbios 4:23, guarda tu corazón, ¿por qué lo está diciendo? Porque hay un enemigo que quiere dañar tu corazón. Hay un enemigo que quiere dañar tu relación con Dios. Hay un enemigo que quiere dañar ese anhelo, ese deseo que tú tienes por las cosas espirituales. Entonces la oración hace que guarda tu mente,
guarda tu corazón. Es como un cerco. Por eso lo primero que hace Dios cuando tú oras es que te da paz, y esa paz guarda tu mente, guarda tu corazón en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios sabe que lo que el enemigo anhela controlar es tu mente y es tu corazón. Si el enemigo controla tu mente y tu corazón, te controla por completo. Escucha bien. Si el enemigo controla tu mente por medio de pensamientos y tu corazón, te controla por completo. Por eso Dios quiere que tú ores, porque cuando tú no oras, no tienes protección sobre tus pensamientos, sobre tu corazón. La oración es un cerco en el mundo espiritual. Ese cerco lo tenía Job. En el libro de Job, capítulo 1, capítulo 2, la Biblia dice que cuando Satanás se presentó delante de Dios, el libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, cuando tú lo lees, te darás cuenta que Satanás se presenta delante de Dios. Satanás llegó al cielo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No has considerado a mi siervo Job? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? ¿Acaso no lo ha cercado? ¿Estás viendo? Satanás veía un cerco en la vida de Job. Por eso Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice, en el libro de Job, de rodear la tierra, Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿no lo has visto? Y Satanás le dijo, ¿acaso le dijo, no lo has cercado alrededor? Satanás le dice, ¿acaso no lo has bendecido? Y todo lo que tiene, le dice, le ha dado bendición y lo ha cercado. Había un cerco sobre la vida de Job en la cual el enemigo no podía entrar. ¿Por qué? Porque había un cerco. Ahora, la Biblia dice que Job se levantaba todas las mañanas y sacrificaba holocaustos a Dios. Ese sacrificio ahora, amén, sabemos que es cuando tú te levantas y comienzas a orar. Cuando tú oras, estás creando un cerco alrededor de tu familia, alrededor de tu mente y alrededor de tu corazón. La Biblia dice en la carta de los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para devastar y para destruir todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Entonces, lo que el diablo te ataca es tu mente. El diablo tira dardos a tu mente. El diablo te desanima a tu mente y te quiere dañar tu corazón. Por eso Pablo dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, llevando cautivo toda obra del diablo, todo dardo que el diablo te tira a tu mente. Por eso el tema de ahora es ¿por qué tú tienes que orar? Yo no sé si hay alguien que está entendiendo la enseñanza. ¿Hay alguien aquí que está entendiendo la enseñanza del día de ahora? ¿Hay alguien aquí que está entendiendo la enseñanza bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Yo quiero que hoy entiendas claro esta enseñanza, que te la lleves en tu corazón y que te sea de mucha bendición para tu vida espiritual y para tu crecimiento, bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? ¿Por qué? Porque la oración guarda tu mente y guarda tu corazón. Porque donde el enemigo ataca es tu mente, él te desanima a tu mente, te tira malos pensamientos a tu mente. Por eso lo primero que hace la paz de Dios es, en Filipenses 4:7, guarda tu mente y guarda tu corazón en Cristo Jesús. Mira dónde te lleva la paz de Dios. La paz de Dios te lleva a la mente de Cristo. La paz de Dios te lleva a que experimentes la mente de Cristo, a vivir en la paz de Cristo. Por eso dice que después de que tú oras, la oración quita el afán, quita la preocupación, quita la ansiedad y atrae la paz de Dios. Filipenses 4:7. Y después de que tú oras, viene la paz de Dios como un cerco, guardando tu mente, guardando tu corazón, y te lleva a esconderla en Cristo Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios que el que se une a Cristo es un espíritu con Él. Cuando tú estás orando, te unes en un mismo espíritu, porque tu mente dice que la guarda en Cristo Jesús. ¿Y qué hay en Cristo Jesús? Hay paz. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Hay gozo. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Hay tranquilidad, hay quietud, hay descanso. Hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, yo siento muy fuerte la palabra de sabiduría. Siento como el Espíritu Santo me activa la palabra de sabiduría para bendecir a muchas personas que están aquí conectadas. Porque hay muchas personas que esta enseñanza hoy te va a dar hambre. Muchas personas, escucha bien, después de esta enseñanza se van a ir a orar. Porque hay muchas personas que por el poco conocimiento que has tenido de la oración, has dejado de orar, te has desanimado. Pero yo siento muy fuerte la palabra de sabiduría en esta hora. La oración, escucha bien, la oración hace que venga la paz de Dios guardando tu mente, guardando tu corazón, y te lleva en Cristo Jesús. Te lleva a disfrutar la vida de Cristo. Te lleva a vivir la vida de Cristo. Te lleva a vivir el gozo de Cristo. Por eso la Biblia dice que el que se une a Cristo
un espíritu es con Él. Y cuando tú te unes con Él es como cuando abrazas a alguien. Como cuando alguien, gloria a Dios, anda el mejor perfume, anda un olor y tú vienes y lo abrazas. Y el olor de ese perfume queda plasmado en ti. Cuando te unes al Señor, un espíritu eres con Él. Mira lo que te lleva a la oración. La oración te lleva a guardar tu mente, a guardar tu corazón, a que haya paz y te lleva a vivir en Cristo Jesús, en el Espíritu. Tu espíritu se une al Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te imparte lo que Él tiene. Por eso el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y lo que Cristo tiene, por medio de su espíritu, escucha bien, te lo transmite a ti. ¿Por qué? Porque te lleva a vivir en Él, te unes con Él. Como cuando tú literalmente abrazas a algún amigo, algún hermano, y a lo mejor ese hermano anda un olor, a un perfume, y el olor de ese perfume te queda plasmado después de que tú lo abraces. Es lo mismo que pasa con Cristo. Cuando te unes a Él, la vida de Él te la planta en tu espíritu. ¿Cuál es la vida de Cristo? Llena de gozo. Por eso Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, fe, templanza, benignidad, dominio propio. Escucha bien, mira qué lindo. Cuando tú te unes al Señor en un mismo espíritu, Él te transmite la vida de Él por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene el Espíritu Santo? Tiene gozo, tiene paz, tiene amor, tiene fe, tiene bondad, tiene templanza, dominio propio. Todos los frutos del Espíritu, cuando tú te unes al Señor en oración, Él te los pone en tu espíritu. Por eso una persona que ora no puede andar triste. Una persona que ora anda gozo. ¿Por qué? Porque te uniste con Dios. Y cuando te unes con Dios, eres un espíritu con Él. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, fe, templanza, benignidad y dominio propio. Gloria sea al Señor. Por eso es importante. Mira, yo siento muy fuerte. Siento por el Espíritu muy fuerte la palabra de sabiduría. Yo siento muy fuerte como el Espíritu Santo me active en mi espíritu la palabra de sabiduría. ¿Por qué? Porque Pablo nos está revelando que la oración te lleva a lo profundo de Cristo. Miren lo que dice. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo. La oración te lleva a lo profundo de Cristo, a conocer su profundidad, a disfrutar la profundidad del gozo, a conocer la profundidad en el Espíritu, la profundidad de la paz. Por eso el Salmo 16:11 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay descanso, en tu presencia soy construido, en su presencia soy renovado. Su presencia te renueva, te construye, te levanta. La presencia de Dios es lo más lindo que tú puedes encontrar. Por esa razón tú tienes que orar. Por eso la enseñanza del día de ahora es: ¿por qué tú tienes que orar? ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración quita el afán, quita la preocupación, y la oración atrae la paz de Dios. Y la oración es como un cerco, guardando tu mente, guardando tu corazón, y la oración te lleva a unirte a lo más profundo de Cristo. Por eso la Biblia dice en Corintios que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y cuando tú te unes con Él, la vida del espíritu de Él te la transmite a ti. Por eso cuando tú sales de la presencia de Dios, después de que oras, te sientes con gozo, te sientes con paz, te sientes con alegría. La pregunta es ¿por qué? Porque estuviste con Él y en Él no hay muerte. Todo el que se une con Cristo en oración, no vas a salir con muerte, vas a salir con vida, vas a salir con gozo, vas a salir con fe. Vas a salir con nueva visión, con una nueva expectativa, con un nuevo gozo. Porque cuando estás en oración, la presencia te construye. La presencia te da un fervor, te da una energía interna que sobrepasa todo entendimiento. Un gozo te renueva, te restaura, te levanta. La presencia de Dios te construye. Gloria sea al Señor. Por eso es muy importante que tú entiendas en esta hora, bajo el tema, ¿por qué tú tienes que orar? ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración te lleva a lo profundo de Dios por medio del Espíritu Santo. Tu espíritu es llevado a la profundidad de Cristo. Amén. Y cuando tú te unes a Él, Él te da paz. La vida de Dios se manifiesta en ti cuando tú oras, cuando tú te unes a Él. Y cuando te unes a Él, Él pone la vida de Él en la vida tuya. Ya tú no manifiestas tu vida. ¿Cuál es tu vida? Una vida llena de depresión, de tristeza, de rencor, de odio, inclinada al mal. Pero cuando te unes a Él en el Espíritu, Él te planta la vida de Él y la vida tuya ya no se manifiesta. La vida de Él, Él te cambia, escucha bien, Él te da la vida de Él y hace que la vida tuya mengüe.
¿Y cuál es la vida de Dios? Es la vida más excelente. Una vida llena de gozo, llena de paz, llena de fe, de templanza. ¿Qué tiene Dios? Tiene paz, tiene gozo, tiene paciencia, tiene fe, tiene esperanza. La vida de Dios se manifiesta cuando tú pasas tiempo con Él en oración. Por eso, mira, yo siento muy fuerte la palabra de Dios. Siento muy fuerte la presencia de Dios en esta hora. Hay un toque especial en esta mañana. Hay un toque fresco de la presencia del Espíritu Santo en la cual Dios está ministrando a muchas personas. Después de esta enseñanza, escucha bien, yo puedo percibir en el Espíritu que hay muchos de ustedes que van a ir a orar. Después de esta enseñanza hay muchos de ustedes que van a sentir un hambre por orar. Vas a sentir un deseo, una pasión por estar con Dios, porque te das cuenta que la oración te lleva a lo profundo de Dios, te lleva a conocer a Cristo, te lleva a disfrutar la paz de Cristo. Por eso el tema es, ¿por qué tú tienes que orar? Porque la oración es como un cerco en tu mente y en tu corazón. La oración te lleva a lo profundo del corazón de Dios. La oración hace que la vida de Cristo se manifieste en ti y no vivas tu vida, sino la vida de Cristo, que es la vida de excelencia. La pregunta es, ¿quieres orar? ¿Sientes el deseo de orar después de que estás escuchando esta enseñanza? Mira, yo percibo por el Espíritu Santo que hay mucha gente con un hambre de orar. Porque cuando yo estoy hablando de esta enseñanza, el Espíritu Santo, yo puedo percibir en tu espíritu que hay gente que siente esa pasión por orar, que dice, después de que el hermano termine, yo voy a ir a orar. ¿Por qué? Porque la oración te va a dar una paz, algo tan lindo que nada de este mundo puede darte. Ni siquiera un carro, ni la fama, ni la casa. Todo esto, gloria sea al Señor, solamente está en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, seguimos con el tema. Recuerde que la enseñanza de ahora es ¿por qué tú tienes que orar? Para los que están entrando por primera vez, para los que están, gloria sea al Señor, para los que están entrando por primera vez, escucha bien, amén, estamos hablando bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Todos los que son nuevos, estamos hablando bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Mira lo que dice, amén, el versículo, amén, Jeremías 33:3. Estamos dando un estudio sobre el tema ¿por qué tú tienes que orar? Amén. Si me escucha repitiendo mucho ¿por qué tú tienes que orar? Es porque hay personas nuevas que están entrando y a lo mejor no saben de qué se trata el tema. Así que ahí téngame un poquito de paciencia. Ahora, mira lo que dice Jeremías 33:3. Porque el tema es ¿por qué tú tienes que orar? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque Dios solamente le responde al que clama. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si no hay un clamor, Dios no responde. Si no hay un clamor, Dios no te enseña cosas profundas. Lo profundo y la respuesta de Dios viene en respuesta de tu clamor. Dios no hace nada antes del clamor. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu familia, lo hará después del clamor, después de la oración. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé. Dios dice, si tú clamas, yo te respondo. Si tú clamas, yo te escucho. Si tú clamas, yo te enseño cosas profundas. La oración revela la profundidad de Dios. La oración revela, escucha bien, la oración revela las cosas ocultas que tú no conoces. Escucha bien, yo siento muy fuerte la palabra de sabiduría. Hay cosas ocultas que tú no las has descubierto. ¿Sabes por qué? Porque no estás orando. Hay cosas ocultas que Dios tiene para ti, planes, propósitos, ideas, bendiciones ocultas que Dios las tiene para ti. Pero tú todavía no las has entendido, ni las has conocido. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Dios dice que por medio de la oración, lo oculto, lo grande, se revela. La oración, escucha bien, la oración atrae, absorbe lo oculto, lo grande que Dios tiene para tu vida. Por eso el tema es ¿por qué tú tienes que orar? Y Dios dice en Jeremías, escucha bien, usted lo puede apuntar, amén, claro que sí. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Lo primero que Dios dice, si hay un clamor, yo respondo. Si hay un clamor, te enseño cosas grandes, cosas ocultas. La oración atrae. La oración es como un imán, como un hierro, como un imán que absorbe, trae lo oculto, manifiesta lo oculto sobre tu vida. Hay cosas y planes ocultos que Dios todavía no te los ha mostrado. La pregunta es ¿por qué? Porque no estamos orando. Cuando tú oras, los planes ocultos de Dios
en bienestar para tu vida, la oración hace que se manifieste. Dios solo manifiesta sus planes ocultos. Solo responde, solo escucha tu clamor cuando tú clamas. Dios solo responde a la oración. Dios no hace nada antes de la oración. Si no hay oración, Dios no responde. Si no hay oración, las cosas grandes ocultas no se pueden revelar. Si no hay oración, tú no puedes conocer lo oculto, lo grande que Dios tiene para tu vida. Así que hoy en esta hora, la enseñanza es por qué tú tienes que orar. Yo espero que esta palabra te esté nutriendo, te esté fortaleciendo, te llene de gozo, te llene de paz, te llene de alegría. Mira, mi anhelo es que después de esta enseñanza salgas con mucha hambre por la oración. Que salgas con mucha hambre por orar, mucho deseo por orar. Esta es una enseñanza muy profunda, muy extensa, pero yo quiero que tú te lleves en tu corazón esta palabra. Que tú entiendas que la oración será clave en tu vida espiritual. Ahora, escucha bien. Otro punto muy importante. ¿Por qué tú tienes que orar? Estamos hablando bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Esta es la enseñanza sobre la oración. Jeremías 33:3. Míralo, otro punto importante. ¿Por qué tú tienes que orar? Y este punto les va a gustar a muchos. Les va a gustar mucho a cada uno de ustedes. Porque la oración te abre los ojos. Escucha bien. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración abre tus ojos espirituales para poder ver lo que Dios tiene para tu vida. La Biblia habla en Primera de Reyes. La Biblia habla en Primera de Reyes que cuando el criado de Eliseo, cuando el rey de Siria sitió la ciudad, sitió el lugar donde estaba el profeta Eliseo, la Biblia dice que se levantó de mañana el que servía al varón de Dios, que era Jesse. Jesse era el servidor de Eliseo. En Segunda de Reyes 16, del 15 en adelante, dice la Biblia que el rey de Siria había sitiado la ciudad. Y se levantó de mañana, escucha bien, para atacar al profeta Eliseo. El rey de Siria quería matar al profeta Eliseo y tenía rodeada la casa donde estaba Eliseo con Jesse. Jesse era el criado, el servidor del profeta Eliseo. Y se levantó de mañana el que servía al varón de Dios. Y dice que miró un gran ejército alrededor de él y tuvo miedo y dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Jesse estaba viendo el problema, estaba viendo el ejército, estaba con miedo. Porque cuando tú no oras, tu visión espiritual está ciega, tienes miedo, lo que miras es el problema. El problema te ciega la visión. Cuando tú no oras, no tienes acceso a ver lo que Dios va a hacer en medio de tu problema. Te enfocas en el problema. Jesse estaba con miedo, estaba mirando la multitud de carros y gente de a caballo, gloria a Dios, que estaban rodeados, gloria sea al Señor. Todo el ejército del rey de Siria estaba rodeada la casa de Eliseo. Ahora, me impacta el 17. El versículo 17 es la clave. Eliseo mira que Jesse no puede ver lo que él está viendo, porque Eliseo le dice: no tengas miedo. Ahora, ¿por qué Eliseo le dice a Jesse, a su criado, no tengas miedo? Porque Jesse estaba viendo carros de fuego, Eliseo estaba viendo carros de fuego y gente de caballo alrededor del ejército y carros de fuego alrededor de él. Escucha bien, había un ejército alrededor del rey de Siria, ángeles de Dios, y había carros de fuego alrededor de Eliseo y alrededor de Jesse, pero Jesse no lo estaba viendo. Ahora, el versículo 17 me gusta, porque Eliseo entiende por qué Jesse tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque sus ojos espirituales estaban ciegos. Mira lo que hizo Jesse para que se le abrieran los ojos. Lo que hizo Eliseo, para que se le abrieran los ojos a Jesse. Dice, Segunda de Reyes 6:17 dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abran los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La oración te abre los ojos. Eliseo sabía que Jesse no estaba viendo los ángeles, no estaba viendo los carros de fuego. Por eso Eliseo, donde mira que Jesse está triste, está con miedo, hay algo que a Eliseo se le viene a la mente para que se le abran. ¿Qué tú crees? Hizo oración. Porque Eliseo sabía que Jesse estaba ciego al mundo espiritual. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Hizo oración a Dios para que por medio de la oración Dios le abriera los ojos. La oración te abre los ojos. Jesse estaba enfocado en el ejército, estaba con miedo, no estaba viendo lo que Eliseo estaba viendo.
Eliseo estaba viendo que no estaba solo, pero Giezi se sentía solo, sentía que no había nadie con ellos. Pero Eliseo sabía qué hacer. Escucha bien, yo siento muy fuerte la palabra de sabiduría en esta hora. Eliseo sabía qué hacer para que los ojos se le abrieran a Eliseo. ¿Tú sabes qué usó? Oración. La Biblia dice, y oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que le abras los ojos. La oración le abrió los ojos a Giezi para que pudiera ver no el problema, no sus enemigos, sino los ángeles y los carros de fuego que estaban alrededor de ellos. La oración te hace que no veas el problema, porque la oración te hace ver más allá del problema, más allá de la circunstancia. La oración te abre los ojos. Así que, ¿por qué tú tienes que orar? Porque la oración te abre los ojos. Por eso el tema es, ¿por qué tú tienes que orar? Esta es la enseñanza que estamos dando ahora. ¿Por qué tú tienes que orar? Eliseo entendía que de la única manera que se le podían abrir los ojos a su criado, para que no mirara el ejército, para que pudiera ver lo que él estaba viendo, era oración. La oración te abre los ojos. Si tú comienzas a orar, tu visión espiritual, Dios la va a comenzar a abrir para que no mires el problema, para que puedas ver más allá del problema, más allá de tus circunstancias, más allá de lo que puedas estar viviendo hoy. Por eso el tema es, ¿por qué tú tienes que orar? ¿Cuántos están aprendiendo la enseñanza? ¿Hay alguien que diga, estoy entendiendo la enseñanza? Gloria sea al Señor. ¿Está alguno? Amén. ¿Hay alguno de aquí que está entendiendo la enseñanza en esta mañana? Dice, amén, Dios te bendiga. Dice, necesito orar más. Amén, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén. Yo espero que esta palabra, amado hermano, usted se la lleve en su mente y en su corazón. Yo sé que esta palabra a ustedes le va a despertar mucha hambre. A mí me despertó mucha hambre. Estoy entendiendo la enseñanza. Amén. Lo estoy entendiendo. A mí me despertó mucha hambre esta enseñanza. Amén, Dios te bendiga, bendiciones. Yo sé que aquí hay personas que se van a levantar en un espíritu de oración, buscando más intenso la presencia del Espíritu Santo. Yo sé que aquí hay gente, gloria a Dios, que se le va a despertar un hambre por orar. Esta enseñanza te va a despertar mucha fe, y la fe te va a llevar a que ores más, que pases más tiempo con Dios, porque en la oración está la clave. Ahora, otro punto muy importante, ya casi voy a terminar. Otro punto muy importante, ¿por qué tú tienes que orar? Por eso la enseñanza de ahora es, ¿por qué tú tienes que orar? Ahora, otro punto muy importante por la cual tú y yo tenemos que orar. Mira lo que dice Santiago. Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración quita la aflicción. Si te sientes afligido o triste, Santiago dice que es oración. Mira, no importa cómo te sientas. Lo único que yo sé que funciona bíblicamente es la oración. La oración es lo único que funciona bíblicamente. Por eso Santiago 5:13 dice, si está alguno afligido, haga oración, dando a entender que la oración va a quitar la aflicción, va a quitar la tristeza, va a quitar el desánimo, va a quitar tu depresión, va a quitar, gloria sea al Señor, toda la ansiedad que hay en ti. La oración va a quitar toda ansiedad. Por eso Él dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. No importa cómo te encuentres. Lo que yo sé que funciona bíblicamente y que siempre ha funcionado en la Biblia es la oración. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración quita la aflicción, quita la tristeza, quita la depresión, quita la ansiedad. Mira lo que dice. Si está alguno de vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanza. Está alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración trae sanidad física y sanidad en tu alma, en tu vida espiritual. La oración trae enfermedad física en lo exterior y trae sanidad interior, que es lo espiritual. Entonces, la oración te beneficia en muchas maneras. Te quita la tristeza, te quita el desánimo, te quita la depresión, te sana físicamente y te sana espiritualmente. Escucha bien, te sana espiritualmente. Por eso es muy importante la oración. Es lo que te va a ayudar en cada circunstancia que estás viviendo. Mira lo que dice Salmos 32. Estamos bajo el tema ¿por qué tú tienes que orar? Salmos capítulo 30, versículo 2 dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmos 32. David dice, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
dando a entender que la oración trae sanidad. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque la oración te sana. David dice, Salmos 32, Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. David está revelando que la oración en él produjo sanidad. Y la oración físicamente te sana espiritualmente, emocionalmente, sentimentalmente, literalmente. La oración tiene muchos beneficios. Por eso el tema es ¿por qué tú tienes que orar? Porque la oración produce esa sanidad interna y en lo externo, emocional, sentimental y en todas las áreas de tu vida. Por eso es muy importante que tú no pierdas el anhelo, la pasión por orar. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿por qué tú tienes que orar? Porque mira, esto es muy importante. Dice la Biblia en el libro de Santiago 5:18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a la nuestra. Santiago 5:17 y 18. Tú lo puedes apuntar. Santiago 5:17 y 18. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Está hablando del profeta Elías en el Antiguo Testamento. Sujeto a pasiones como las nuestras. Y oró fervientemente para que lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El 18, otra vez oró y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo su fruto. La pregunta es, ¿por qué tú tienes que orar? Porque la Biblia dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Dice, pero oró fervientemente y la tierra produjo su fruto. Comenzó a llover, había resequedad. 3 años y medio que había sequedad en Israel. 3 años y medio que no llovía. Pero el profeta comenzó a orar y la lluvia comenzó a descender. La oración quita la sequedad espiritual. La oración hace que lo que no produzca, produzca. La tierra comenzó a ser sanada y la tierra comenzó a producir fruto en respuesta a que Elías estaba orando. Elías oró por lluvia y el cielo dio su lluvia y la tierra fue sanada y la tierra produjo semilla y la tierra produjo vida. Los árboles crecían. Dice la Biblia que todo se moría en los tiempos del profeta Elías. Mas cuando Elías oró, ahora me impacta algo. Santiago 5:17 dice, Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Dice, pero oró. Escucha bien, Elías era como cualquier hombre común mientras no oraba. Santiago dice, Elías era un hombre sujeto a las nuestras como cualquier hombre, pero luego oró y ya no era un hombre común. Porque una persona que ora no es común. Una persona que ora, gloria sea al Señor, una persona que ora no es común. Dice, Elías era un hombre semejante, amén, a pasiones como las nuestras. Dice, ve, pero luego oró. Comenzó a ser diferente cuando comenzó a orar. Es que el que ora será diferente. El que comienza a orar será diferente, gloria sea al Señor. Será diferente entre muchos que no oran. Por eso Elías, dice Santiago, que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Era un hombre común, pero luego oró y comenzó a operar en lo sobrenatural. La lluvia se detenía cuando oraba. La lluvia descendía cuando oraba. Era un hombre común hasta que oró. Elías era un hombre común y corriente hasta que oró. Cuando oró se convirtió por medio de la oración en un hombre sobrenatural, que los cielos se cerraban. Hacía descender fuego del cielo. Hacía que la lluvia descendiera sobre la tierra, trayendo sanidad. Escucha bien, y produciendo fruto la tierra. Amén. Cuando la lluvia descendió, la tierra fue sanada. La tierra comenzó a producir árboles, comenzaron a haber frutos, y es lo que hará la oración en tu vida. Cuando tú oras, hay frutos en tu vida. Tú comienzas a producir fruto, gozo, paz, fe, amor, templanza y dominio propio. Gloria sea al Señor. Los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22, es amor, gozo y paciencia. Gloria sea al Señor. Mira lo que dice Elías. Gloria sea al Señor. Ahora, Elías oró para que la lluvia cayera. Ahora, otro punto muy importante. ¿Por qué tú tienes que orar? Vamos a seguir hablando del profeta Elías, pero aquí viene la pregunta, porque la enseñanza de hoy es ¿por qué tú tienes que orar? Esa es la enseñanza. ¿Por qué tú tienes que orar? Mira lo que dice Primera de Reyes 18, 41 y 42. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose de rodillas puso su rostro en tierra, y postrándose en tierra
puso su rostro entre las rodillas. Escucha bien. Pasaron 3 años y 6 meses que no llovía. Y después Dios le dice a Elías, al profeta Elías, Dios habla con su profeta y le dice, preséntate acá. Yo voy a hacer descender lluvia sobre la tierra. ¿Quién era Acab? Acab era el rey de Israel en aquel entonces, cuando estaba el profeta Elías. Dios le dice a Elías, preséntate al rey Acab. Yo voy a hacer descender lluvia sobre la tierra. Yo he terminado quitar la sequedad sobre Israel. Ahora, Elías escucha bien. Elías escucha que Dios le dice que va a terminar con la sequedad, que viene lluvia. Ahora, Elías sabía que para que la lluvia cayera, tenía que orar. ¿Por qué tú tienes que orar? Porque Elías sabía que la voluntad de Dios era que lloviera. Dios le dijo a Elías, yo voy a hacer descender lluvia sobre Israel. Preséntate al rey Acab. Elías sabía que Dios quería que lloviera. Esa era la voluntad de Dios. Mas sin embargo, escucha bien, aunque el profeta Elías sabía que la voluntad de Dios era que lloviera, él tuvo que orar, dando a entender que la voluntad de Dios que Él tiene para tu vida no se puede cumplir si tú no oras. La voluntad de Dios para tu vida, por eso el tema es por qué tú tienes que orar, porque sin la oración la voluntad de Dios en tu vida no se cumple. Elías sabía, ya Elías sabía que Dios le había dicho a él, preséntate al rey, yo voy a hacer descender lluvia. Pero Elías, dice la Biblia, mira lo que dice, postrando su rostro entre las rodillas.